Advertencia. La información aquí presentada no es dada para diagnosticar ni curar enfermedades. El propósito de las informaciones que le proporcionamos es de familiarizarlo con las leyes naturales de Dios y de su práctica. Tenemos el derecho recibido de Dios como de la Constitución de prescribir para nosotros mismos un plan de vivir saludable. Le recomendamos que después de oración, estudio responsable y consulta, elabore su propio plan que modifique condiciones no saludables dentro de su cuerpo y lo ponga en un camino de sanidad. No aceptamos ninguna responsabilidad personal o corporativa respecto a decisiones que usted toma basados en estas informaciones. Cualquier tratamiento o decisión que toma respecto a su salud o estilo de vida será de su responsabilidad personal. Olá, querido amigo, querido hermano, familia en Dios, bienvenido a su programa El Fruto del Espíritu. Para mí es un gozo muy grande de estar aquí, compartir estos mensajes tan especiales para el tiempo que estamos viviendo en este momento. Gracias por estar aquí con nosotros, conectándonos, haciendo su comentario, haciendo su presencia, apoyándonos en este ministerio. Que ojalá podamos estar cada vez más unidos en Dios y también con nuestro prójimo. Que este programa sea de buen uso para tu familia, en tus relacionamientos, también principalmente conexión con Dios. Que sea hoy un momento muy especial. Este tema para mí continúa siendo al respecto de los 144,000 algo de mucha importancia para que podamos reflexionar y saber hoy más respecto de quiénes son los 144,000. Cada uno tiene una manera de mirar, como enfatizar en puntos diferentes. Hoy vamos a mirar más o menos las características personales. Muy limitado, solamente tenemos una hora, pero que Dios esté con nosotros. Ahora invitándole, vamos a tener una palabra de oración para que entonces el Espíritu hable a través de nosotros. Oremos. Querido amado Padre que habita las alturas del cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias porque tu amor es algo muy misterioso, no podemos entender. No podemos muchas veces aceptar. Y por esto que muchas veces, Señor, no estamos a llenarnos. Pero ahora, Señor, en este momento que podemos sentir tu presencia en medio de nosotros, que tu Santo Espíritu venga a hablar a través de mis labios, Señor, para que cualquiera uno que está a escuchar reciba, Señor, este pan, reciba la mensaje que a veces nos hace tan importante y necesaria este tiempo. Sea con nosotros personalmente en nuestras batallas, en nuestras dificultades, en los momentos donde no sabemos cómo hacer mejor. Pero Señor, tú puedes restaurar por completo, que podamos siempre seguir el Cordero. Pero ayúdenos ahora, Señor, a estar reflexionando en este tema. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pues entonces, queridos, vamos a una vez más a hablar de quién son los 144,000. Muchas veces muchas personas preguntan, pues, ¿es literal o es simbólico? ¿Qué horas que va a ser de 1844 desde Adón o solamente a los remanentes? Hay muchas preguntas, pero aquí no es el momento para mí de hablar de estas cosas. Creo que Pastor Gambetta, Pastor Rivera, mi esposo, pueden explicar un poco mejor a ese respecto. Para mí, la verdad, lo que más importa es la característica. Como terapista, me gusta siempre analizar los carácter y la personalidad para que podamos ahora tener este sello, para que podamos entonces asemellar
a lo que dice la Biblia de cómo vamos a estar. Entonces aquí vamos a especializarnos más lo que dice la Biblia al respecto de sus características, para que entonces podamos empezar a trabajar en esto. Quedamos todos listos en este grupo. Me gustaría entonces de empezar con la característica más importante que se encuentra, la descripción de Apocalipsis 7, que se habla de los 144,000 muy claramente. Aquí se dice, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Solamente vamos a pausar aquí como reflexionar en esto. Cuando hablamos en asegurar, estar, como se dice, deteniendo los 4 vientos, aquí se dice la protección de Dios. No es que ahora del cielo va a venir todos los problemas. Creo que aquí es la protección. Estamos siempre, queridos, quiero que usted entienda esto, porque hay mucha ansiedad en el mundo, hay muchas inseguridades. Pensamos que estamos solitos, porque no estamos a mirar la protección de Dios. Pero hasta ahora aquí se encuentra muy claramente que los ángeles están a detener lo caos, el problema, la destrucción que va a venir. Entonces estamos bajo protección de Dios, pero una vez que somos sellados vamos a tener la protección que se sigue. Pero vamos a continuar. Vi también el otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quien se le había dado el poder para hacer daño sobre la tierra y el mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí, queridos, que me gustaría que prestaran atención. Aquí es el empiezo donde podemos entender un poco más. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál sería el número que se dice? 144,000 los que son sellados en este momento. Entonces, aquí no se dice que son sellados una gran multitud. Hay un poco de discordia. Unos hablan que la gran multitud, el 144,000, la gran multitud, uno hace parte del otro. Pero a mi entender, aquí está muy claro que los sellados primeramente van a ser los 144,000. Es importante que saibamos de esto para saber que como pueblo adventista tenemos que estar listos. No es que ahora vamos a ser parte de una gran multitud que podemos escoger, pero vamos a ver aquí adelante quién son la gran multitud. Aquí se dice Apocalipsis 7:9. Aquí la palabra es muy clara, en donde podemos quitar muchas dudas, muchas preguntas, muchas maneras de pensar. Aquí se dice, después de esto, después del sellamiento de los 144, he aquí una gran multitud. Entonces hay una orden, hay una secuencia que no podemos dejar de notar. Después de esto, miré aquí gran multitud, a la cual nada podría contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces no sabemos cuán después, si es inmediato, aquí no se dice, pero si vamos a leer el Espíritu de Profecía, miramos que de el 144,000 van a testimoniar, van a recibir el Espíritu de Dios. Para que esto ocurra, tenemos que tener las características de los 144,000, que va a ser los que van a derramar o que van a compartir el mensaje final. Pero aquí más para que podamos entender que solamente en el momento que vamos a ser sellados, vamos a ser dos clases. Voy a leer nuevamente, leemos en el tema
anterior, pero vamos a reforzar para que entendamos mejor esto, que se encuentra en Conflicto de Siglos, en página 503. Ahí se dice, al final de la controversia, justo antes del fin de la gracia, solo habrán dos clases de personas sobre la tierra, aquellos que tienen sello de Dios vivo y aquellos que tienen marca de la bestia. Bajo el mensaje del tercero ángel, uno será sellado y si es sellado, entonces forma parte de los 144,000 o no será salvo. Medítense en los siguientes testimonios. Al final de la lucha de toda cristiandad quedará dividida a dos grandes categorías: los de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, y los que adoran la bestia a su imagen y reciben su marca. ¿Por qué estamos hablando de esto una vez más? Porque siempre queremos entender, queridos, que nosotros que tenemos el conocimiento, que tenemos los recursos que necesitamos para estar listos, pero no estamos poniendo esto en prioridad, entonces vamos a tener que responder a Dios al respecto de qué estamos haciendo hoy con nuestra espiritualidad. Pues cada uno tiene su escolla, pero después va a tener el tiempo que nosotros tenemos que despertar. Así dice la parábola de las vírgenes. Muchas van a estar despiertas, todas van a despertar, pero unas van a tener el aceite extra. Y ese aceite extra es donde nosotros vamos a estar despiertos al momento final. No vamos a estar poniendo otras cosas en primer lugar. Entonces, otra parte muy importante, ¿por qué debemos quedar listos para que tenemos las características de los 144,000? Mira que se dice, Maranata, el Señor viene, 209, que se dice, los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del templo de gracia. Ahí no se dice, yo no quiero entrar en esto, pero no se dice los justos que fueron resucitados. Pero cada uno tiene una manera diferente de hablar de esto, no es el punto. Pero aquí dice que vamos a sellar antes de la término de la gracia. Cuando estamos ya en las praglas, ya no podemos más pensar, ahora sí quiero cambiar. Ahí ya no hay más manera de recibir el sello. Antes que sea completa, esta que me gustaría que también poniéramos atención. Antes de que sea completamente terminada la obra y termine el sellamiento del pueblo de Dios, ¿qué va a pasar? Recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Entonces muchos van a despertar de una manera muy fuerte y vamos a empezar antes ya estamos llenándonos con el conocimiento. Creo que como pueblo de Dios a veces vamos a estar un poco callados, pero no es porque estamos callados que no estamos a trabajar en esta predicación. Estamos a prepararnos, estamos a buscar la verdad. No podemos hablar sin saber. Tenemos que entonces crecer en conocimiento. Daniel nos dice muy claramente que al final de tiempo el conocimiento se aumentará. Entonces vamos a poner pilas y vamos a entender esto un poco más y vamos a buscar con muchas ganas el conocimiento. Y así, cuando estamos llenos, vamos inmediatamente a querer compartir. Algo muy natural. Queridos, es algo interesante. Cuando yo estaba a estudiar las profecías, yo entonces estaba que no podía dormir. Yo no sabía, pues yo tenía dudas. ¿Será que esto es verdad? Empecé a estudiar y no podía parar. Y cuanto más estudiaba, peor me quedaba personalmente. Me sentía como yo estaba completamente lejos. Estaba a pensar que ya estaba... yo pensaba que estaba bien, pero empecé a mirarme un poco más mi situación, de que no estaba preparada. Pero gracias a Dios por la misericordia que nos da aún
en este momento para que llenemos de conocimiento y más al final vamos a entender la importancia de obtener el conocimiento, de estudiar. Por eso que cuando hablamos de verdad presente, no estamos hablando algo que es, pues hablamos de la verdad presente porque es manera de prepararnos. La verdad presente es donde tenemos el conocimiento de lo que es para el momento. El pequeño libro de Daniel va a ser abierto ahora. Ahora es el momento para entender la profecía de Daniel a través de también estudiar el Apocalipsis. Uno depende del otro. Para que entendamos uno, abriendo el libro de Apocalipsis, vamos a depender también de Daniel uno con otro. Vamos a hablar de esto más al final. Pero miramos la importancia de conocer para entonces predicar, ahora tener en nuestros labios la pura verdad, donde está, es compartir. Nosotros también, queridos, podemos confiar en este ministerio de que estamos compartir pura Biblia, pura espíritu de profecía. Pero, queridos, tenemos que buscar nuestro propio entendimiento, porque no solamente el estudiar nos ayuda en el conocimiento, pero estudiar es donde Cristo habla personalmente. El Espíritu de Dios habla a nosotros, a nuestro personalmente. Es algo que solamente esta comunión va a tener. Sí, a veces un sermón habla también personalmente, pero diariamente vamos a hablar de esto muy rápidamente aquí ahora. También me gustaría de leer que a veces nosotros estamos un poco indiferentes. Rápidamente, consejos para la iglesia, página 676, y dice: me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Vi algunos no participaban en la lucha y intercesión, parecían indiferentes y negligentes. Aquí es muy claro cuando vamos a tener personas que van a estar dormidos, como estamos hablando, están completamente en un lado muy inerte, muy, ¿cómo se dice? Un lado frío, porque hay los tibios y también los fríos, que ni siquiera con los señales, ni siquiera con las pérdidas van a estar a notar o siquiera tiene muchas otras cosas que son importantes. Por eso que es importante, queridos, que a veces sentimos esta gana, esta tristeza de mirar las cosas. Muchos dicen, ¿por qué no oramos para tener paz, para tener sanidad? Pero cuanto más tenemos conforto, menos miramos la necesidad de una vida mejor. Y ahí vamos a estar como indiferentes. ¿Cómo será el pueblo de Dios? ¿Cómo estará en el tiempo de fin? ¿Cómo será en la personalidad de los 144? Aquí se dice, permanecerá inconmovible. A través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no hubo desde que exista nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos protegerán. Queridos, esto es lo punto aquí que voy a compartir, porque esto, queridos, es salud mental. Si nosotros entendemos esto, vamos a tener salud mental, espiritual, física, y vamos a estar fuertes, fortalecidos. El pueblo al remanente, queridos, van a ser muy firmes, van a ser pueblo muy, no van a tener que luchar internamente con muchos problemas. Van a estar más y más fuertes.
no solamente físicamente, pero emocionalmente. No van a estar que depresión, que ansiedad, que enojo con algo, que estresados. Aquí se dice que vamos a estar firmes, no vamos a estar para un lado o para otro. No es ahora que cuando miramos los perigos, los problemas que vamos a temer. Y vamos a hablar de ansiedad. Hay mucha ansiedad hoy, mucha ansiedad. Mis clientes, yo continúo a tener mis citas como en la internet, como en la telemedicina. Entonces yo estoy teniendo muchos clientes que la ansiedad ha aumentado de una manera que a veces tienen que ir al hospital porque no pueden controlarse. Y ahí la enfermedad se decae, la depresión, el miedo está muy fuerte en la gente hoy. ¿Por qué, queridos? Porque a veces nosotros no entendemos qué es, cuán dependientes somos de Dios. Vamos a entender ahora, algo que hablé anteriormente, de todo, esto es lo más importante para una salud mental fuerte. Es por eso que estamos tanto a hablar en la comunión con Dios. Aquí se dice, queridos, me gustaría que tú entendieras que existe esta guerra cósmica entre Dios y Satanás. Pero lo que pasa, querido, es que ellos no están juntos. Y nosotros es que vamos a aproximar a uno o a otro. Y cuando nosotros estamos aproximarnos de Satanás, ahí sí vamos a tener miedo, vamos a tener depresión, vamos a tener los otros problemas emocionales, la enfermedad. Si estamos acercando a Dios en su voluntad, en sus reglas, en su meta, en todo que se dice, en lo campo de Dios, estamos seguros y vamos a estar firmes. ¿Cómo podemos entender esto? Vamos a regresar al jardín del Edén, cuando estábamos sobre esta situación que pasó ahí. Vamos a entender Patriarcas y Profetas, página 32, parágrafo 4, ahí se dice: el árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de obediencia entre su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocando al uso de lo que había en el huerto. Si menosprezaban a su voluntad en este punto especial, serían culpables de la transgresión. Mira qué quiero decir. Satanás no nos seguiría continuamente con sus tentaciones, solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Satanás no tiene la posibilidad de acercarte a ti. O sea, nosotros que acercámonos de Satanás. Cuanto más, por ejemplo, querido, vamos a ser prácticos, porque usted está me diciendo, pues, el problema está para todo lado. Pues a veces en mi casa hay vicios, hay pleitos, hay problemas, pero querido, aquí está la llave, aquí está lo más importante. Cuando nosotros estamos despertados, cuando despertamos, ponemos de oración y comunión con Dios, revestímonos con estas verdades que el ambiente no va a poder tomar cuenta, porque estamos revestidos, estamos fortalecidos. Y ahí vamos, toda vez que yo personalmente, cuando estoy a leer el Espíritu de Profecía en la mañana, la Biblia, estoy tan maravillada, tan fortalecida. Es una única manera de estar firme. Es cuando estoy a acercarme de Dios a través de todo que es recurso para estar más cerca con Dios. Porque ahí voy a estar a ponerme delante de Dios. Si de repente soy descuidado, yo simplemente estoy distraído, estoy un poco tarde, no estoy a leer, no estoy a estudiar, todavía a meditar. Entonces, a veces me pongo en contacto con unas personas que van a
irritarme, frustrarme, y me quedo un poco, entonces hay un cambio en mi manera de sentir, un cambio en mi manera de comportar, porque ahí voy a ceder, no estoy fortalecido, yo no tengo como se dice, cuando un soldado tiene yo no estoy revestido con el poder de Dios. Entonces, queridos, yo soy la responsable por mis problemas, por acercarme a Satanás, a dejar cuando no estoy con Dios, es que voy a estar susceptible, voy a estar más voy a ponerme más sujeto a las tentaciones, a las provaciones, a las cosas difíciles de vencer. Queridos, esto es muy en serio, porque cuando hablamos de ansiedad, mi cliente viene y dice, pues yo tengo problemas, yo no puedo estar en medio de la gente, que me empiezo. ¿Sabe por qué? Porque está muy lejos de la gente, está isolarse. Cuanto más lejos uno está de la gente, peor sería cuando está exponiéndose. Cuando hablamos de la historia de David y Golías, estamos hablando de un niño, un muchacho, que decidió enfrentar el gigante. Pero no estaba solito, él se revestía, él se ponía a servicio de Dios. Él ya conocía el poder de Dios en su vida. Y así, queridos, es como cuando vencemos la ansiedad. Estamos preparándonos diariamente, estamos revestiéndonos con esta fortaleza hasta que cuando la cosa viene nosotros no estamos a huir. Cuanto más huimos, isolamos, evitamos, toda ansiedad tiene una tendencia aisladora. Estamos evitar lo que estamos con miedo. Y cuanto más evitamos, más el problema va a estar, más vamos a tener miedo de esto. Así que para vencer una ansiedad tenemos que confrontarla, tenemos que exponiéndonos. Lo que más nosotros no queremos es estar ahí. Yo ni siempre tuve esta tranquilidad en hablar en público. Hay momentos en mi vida de que ni siquiera cuando me preguntaban, Patricia está en la clase, yo ni siquiera tenía voz para hablar que yo estaba ahí. Siempre muy tímida. Pero un día tuvo que hablar, era obligatorio, en frente de 200 personas, porque si no, entonces me puso a estudiar, pero de una manera a memorizar todo que estaba a hablar. Y yo percibí que no solamente hablé, pero bien, pero hablé también con gusto. Y después de esto pensé, esto es interesante. Ay, pues es como vencer. Es como ahora estamos aquí, como la ansiedad, como nos moviliza, como nos queda presos, como inertes. Ahora, cuando me sentí que ya podría hacerlo, entonces quería más. Y hasta que estoy aquí, queridos, es algo que tenemos que vencer. La ansiedad solamente vencemos cuando nosotros se ponemos delante de ella con revestida fortaleza de Dios. Y así vamos a estar los 144,000. Yo no creo que van a tener miedo. Creo que sí van a mirar los problemas, van a sentir el impacto, pero van a estar ainda aún más fervorosos, aún más valientes. Porque el valiente no es que no tiene miedo, es que va con miedo. Pero a veces, queridos, el miedo es lo que ayuda el cerebro a estar muy despierto. Y a veces es hasta ayuda. Pero, queridos, aquí podemos decir que cuando nosotros estamos cerca de Dios, estamos menos ansiosos, menos depresivos, estamos más pasivos, tenemos más la fortaleza de Dios. Y esto es algo interesante, muy interesante, queridos.
muchas veces nosotros sabemos que la única manera, así como escuchamos que los 144,000 van a estar, ellos guardan los mandamientos de Dios y siguen al Cordero. Aquí se dice, queridos, en Hebreos 10, 21 y 22, algo muy lindo al respecto de que estamos hablando. Queridos, nosotros tenemos que acercarnos de Jesús. Esto es la llave. Es que si queremos ser fuertes, ser firmes, valientes, determinados, amadores de Dios, tenemos que seguir al Cordero, tenemos que acercarnos a Cristo. Esto es la única manera. Aquí se dice, y teniendo un gran sacerdote, aquí tenemos que poner gran, creo que tenemos que cambiar un poco esto porque está como capital, tiene que tener capital. Pero entonces aquí se dice, acerquémonos. ¿Quién es el gran sacerdote sobre la casa de Dios? Jesús. Él es el sumo sacerdote. Y aquí se dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, tenemos que acercarnos con el corazón sincero a Cristo. En plena certidumbre de fe, purificados con los corazones de mala conciencia. Aquí es la única manera, es acerquémonos de Dios. Entonces creo que esta teoría es válida, es de donde Satanás no tiene influencia, es nosotros que la buscamos. Solamente un día mi hijo dijo, mamá, tengo miedo de algo, no me recuerdo. Entonces yo, como terapista y como cristiana, lo sugerí. Pues pense las cosas del cielo. Cómo es la agua cristalina, cómo es mirar el ojo de Jesús, cómo es presenciar, hablar con los ángeles. Porque sabemos que donde está nuestro pensamiento va a afectar de cómo sentimos. Pero si dirigimos nuestros pensamientos, tenemos que ser, queridos, a tener buenos hábitos. A veces nuestro pensamiento es como un comportamiento. Tenemos que disciplinarnos de qué vamos a pensar. Si estamos pensando las cosas feas, estamos para el camino junto a Satanás. Pero si pensamos en las cosas divinas, en las cosas de Dios, vamos a sentirnos mejor y vamos a acercarnos a Jesús. Tenemos que disciplinar nuestros pensamientos. No debemos someternos a los pensamientos intrusivos. Estos que vienen, sí, usted estar permitir. Debemos disciplinar nuestra mente. Yo estaba a decir a él, vamos a pensar cómo es el cielo. Porque, queridos, nada en cielo o nada que viene de Dios es negativo. Nada. Todo es positivo. Entonces, no es todo muy seguro de estar de esta manera. Entonces, acerquemos a Dios. Entonces, una otra cosa interesante, aquí se dice, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ninguno pecado que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición que debe encontrarse los que han poder de sustituir en el tiempo de angustia. Entonces aquí dice que la condición de nosotros hacer los 144,000 debe ser como debe ser Jesús. Debemos, queridos, hay tanta material, tanta recursos para conocer a Jesús, el deseado de toda la gente. Si podemos leer todo el Nuevo Testamento, hasta mismo Apocalipsis, es revelación de Jesús. Jesús que está hablando a nosotros. Podemos mirar que las letras se quedan rojas. Biblias que ponen la palabra de Jesús en rojo. Y podemos mirar que todo ahí tiene Jesús. Jesús Jesús está en toda la Biblia, en el Nuevo, en lo Antiguo Testamento,
Y entonces nosotros podemos mirar que debemos estar siguiendo a Jesús, leyendo la Biblia, el Espíritu de Profecía, vamos a estar, conocer de cómo vamos a tener que estar semejante a Jesús. Ahora me gustaría de leer también otra característica también especial de los 144,000. ¿Cómo es el carácter? ¿Cómo están mirándose delante de sus personalidades? Aquí se dice, es Apocalipsis 14, se dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él de él el Padre escrito en la frente. Y aquí se dice, ellos no son contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Aquí podemos recordar que las mujeres en simbolismo se representa la iglesia. Y a veces la iglesia está a adquirir preceptos, costumbres de otras iglesias, de otras maneras de pensar. Nosotros sabemos que estamos vírgenes es porque no estamos contaminados, no estamos, estamos puros en esta creencia, en esta manera en las reglas de Dios, lo que dice la Biblia. Pura y simplemente, a veces, queridos, hay ministerios que hay maneras de mirar que estamos guardando el día santo de Dios en un día que se mira más lo que todos están haciendo, que es domingo. Todavía tenemos muchas reglas que son diferentes de lo que dice la Biblia. Esto va a ser un problema, por más que es algo que a veces uno es tan comprometido con su iglesia, va a rechazar cualquier manera diferente de pensar. Pero, querido, no es la iglesia que va a determinar la verdad, que es esto que estaba diciendo aquí, no están contaminados con otras maneras de pensar. Mujeres es iglesias, otras iglesias, otras maneras de congregar o mirar las reglas de Dios. Tenemos que estar de acuerdo con la Biblia y con el espíritu de profecía. Aquí se dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí nuevamente el mismo manera de pensar. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces es algo, una meta muy alta, a veces pensamos, pero querido, cuanto más acercamos a Dios, menos vamos a mirar cuán difícil es. Algo va a ser como automático. En sus bocas no fue encontrada, hallada mentira. No estamos hablando verdad, somos honestos, pero de una manera que sabemos la hora, el momento y la manera de hablar. No es simplemente hablar de cualquier manera, de una manera enojado. Tenemos que hablar la verdad en amor. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Imagina la pureza. Es que nosotros ya no queremos tener nada que ver con el mundo. Estamos completamente involucrados con las cosas de Dios. Queridos, también me gustaría de leer segundo Joyas de Testimonios, página 68. Aquí hablamos que no solamente los que guardan los sábados, pero los que abren las obras correspondientes. Aquí se encuentra muy claramente. Y también como podemos mirar Consejos para la Iglesia 606, parágrafo 4. Nuestra propia conducta determinará si recibimos el cielo de Dios viviente o seremos abatidos por las armas destruidoras. Querido, también vamos a ver que los 144,000 en su conducta, en su comportamiento, están a seguir el Cordero, están a revestirnos de esta
de la pureza de Cristo, en la determinación de Cristo, del amor de Cristo, de la amonestación que Cristo está haciendo a nosotros. Vamos a ver cómo amonestar, vamos a ver cómo conquistar las almas para Dios. Entonces tenemos que mirar nuestra conducta. También me gustaría decir que a muchos de nosotros que todavía tenemos esta manera, estamos viviendo cerca de las tendencias que nos lleva cerca de Satanás. Estos comportamientos, queridos, que nos hace tan difícil vencer. Pues esto que tenemos que pensar, si nuestra conducta no es una conducta positiva, que simplemente estamos tendiendo dañando a nuestro hermano, dañando a nosotros mismos, las escollas que estamos haciendo. Esto aborrece a Jehová. Y no solamente esto, es que estamos, queridos, en este otro lado. Como empezamos, no hay solamente dos clases, no hay tres clases, una entre el medio, hay solamente las dos clases. Y tenemos que analizar los comportamientos que estamos teniendo nosotros en la casa, en la iglesia, con nuestro próximo, con nosotros mismos y delante de Dios. En Proverbios 6:16 hablamos de algunas de estas características que se encuentran el pueblo de Dios muchas veces. Pero aquí podemos mirar ¿qué es que Dios aborrece? Porque al final sabemos que va a tener un pueblo que Dios va a vomitar. O sea, no importa lo que tú vas a hacer, no importa cuánto tú vas a hablar a la gente o cuánto va a demostrar su espiritualidad. A veces, queridos, estamos teniendo una de estas características y esto Dios aborrece y una 7 abomina su alma. Abominar creo que es un poco peor de que aborrecer. Vamos a ver qué se dice. La primera, los ojos altivos. ¿Qué es ojos altivos? Es orgullo, presunción, sentirse que es mejor, quererse mejor, no considerar la experiencia de la otra persona, se sentir que está en mejor condición. Muchas veces, queridos, como podemos estudiar la historia de Job, él con todo sus características únicas, es como único, fue considerado los mejores que tuviera en la tierra, pero él no siquiera tenía este conocimiento de sus tendencias cristianas, sus tendencias espirituales que estaban muy apreciadas por Dios. Por ejemplo, al final cuando Dios habló directamente a él, él sintió por sus amigos, porque Dios habló también a los amigos, ¿sí? Cuando Dios habló fuerte a los amigos de Job, él se sintió y oró por sus amigos. Él podría, como nosotros muchas veces, decir, mira Dios, ¿qué hizo ellos por mí? Mira cómo estoy a pasar, cómo esto está me impactar. Él podría tener este derecho de decir, Dios, mira que no estoy teniendo ayuda, pero no, él se puso a orar por estos amigos. Entonces, por esto que ainda más Dios lo amó ainda más, porque él era humilde y no se miraba ni siquiera un momento de que era una persona de esta magnitud espiritual. Su espiritualidad estaba demasiado buena, vamos a decir. Otra cosa es la lengua mentirosa. A veces nosotros no queremos ponernos en problemas, ponemos a la gente a creer en mentiras. Aquí está, es algo que aborrece a Jehová. Esto es muy sencillo, no necesitamos explicar, porque en la verdad esto tenemos que trabajar, de hablar la verdad. Porque a veces hablamos mentiras, porque estamos haciendo la cosa equivocada. Entonces tenemos que arreglar, muchas veces confesar
Aquí se dice en la tercera, las manos derramadoras de sangre inocente. Queridos, ¿qué estamos haciendo muchas veces con nuestros hijos? A veces nuestro esposo no tiene nada que ver con este enojo que estamos a hacer en la casa. O a veces estamos no necesariamente matando, pero estamos a matar despacito. No estamos a quitar la vida, pero poco a poco hay suicidios que muchos están a pasar, muchos dolores internas. Esto no es algo visual, pero es una manera de dañar. Tenemos que cuidar a no dañar a la gente. Muchos de los que están conmigo en mi oficina es porque fueron dañados de la mamá, del papá, del amigo, del vecino, del esposo, principalmente del esposo, de la esposa. Queridos, hacemos una meta a Dios de ayudar, de amar, de construir a nuestro próximo para que no estemos en la lista de Dios, como se dice aquí, como Él aborrece estas características. El corazón que maquina pensamientos inicuos, que planea el mal, que está a mirar cómo puedo hacerlo esto para dañar. Entonces, esto sí, queridos, tenemos que quitar esto de nuestra vida. Si miramos que hay algo negativo, una maldad, recordamos que Dios va a hacer juicio con este pensamiento. Va a hacer juicio a veces estamos en puro que pensamos ahora, en este momento, somos muy momentáneos, no estamos a pensar más adelante. Tenemos que cuidar con cómo vamos a tener las consecuencias más adelante. Los pies presurosos para correr al mal. Estos que le gustan, aman el pecado, aman lo que hay en el mundo de abominación. Estos que corren como un deseo para compartir, participar en las cosas del Satanás, que tienen gozo estar en el lado acerca de Satanás. Aquí se dice el testigo falso que habla mentiras. Cuando uno habla mentira de su hermano o mi hermana, cuando uno pone uno contra el otro. Aquí se dice, y lo más importante, podemos pensar que este es el 7, que está a decir, aún el 7 abomina su alma, que es el que enciende rencillas entre los hermanos. En la psicología esto tiene un nombre, triangulación, cuando nosotros se juntamos para atingir a un otro. Esto es causa a través de los estudios, en las pesquisas. Esto es un factor muy grande de la ansiedad y en la ansiedad muy fuerte empieza uno a tener desilusión, alucinación, y a veces ellos les gustan explicar que esto es la causa de por eso que hay esquizofrénicos. ¿Por qué esta triangulación? Porque uno ahora se junta, uno o más, a veces es una familia entera contra un miembro, es la madre, el padre, los tíos, la abuela, todos están contra el niño o el niño. Esto es muy dañoso, esto crea problemas crónicos, no solamente temporarios de, ay, pues ahora no puedo concentrarme. No, queridos, esto es algo de una gran destrucción, porque sabemos que a veces es donde uno se pierde a Dios, porque en su propio hogar o en su propia iglesia está uno contra Él. Y ahí perdemos las almas. Somos responsables por perder las almas a Dios. Esto nosotros no vamos a tener la aprobación de Dios, es algo abominable. Vamos a hablar la próxima o en unas de nuestras próximas charlas al respecto de las tribus. Las 12 tribus es cómo se mira la personalidad de cada uno, porque son compuestas los 144,000. Estaba a escuchar una predicación de que Gad o Dan no va a estar
en la tribu no va a tener su espacio en el cielo por este motivo, por estar a ser uno contra otros. Y ahí podemos perder almas a Dios. Tiene una lista, la Biblia siempre tiene una lista muy grande de personalidades de que siguen a Satanás y no siguen a Dios. Tenemos los frutos de la carne y también los frutos del Espíritu para saber la diferencia. Y siempre, queridos, vamos a mirar de una manera muy despacita cómo puedo tener los frutos del Espíritu, cómo puedo entonces estar buscando mi vida paso a paso para revestirme de estos principios, de estas características, para que pueda ser en mi vida algo muy fuerte, para que el día de final yo voy a estar, yo no voy a cambiarme, voy a estar firme en estas cosas. En Gálatas 5, 16 a 23, podemos mirar algo muy interesante que es el fruto del Espíritu. Vamos a leer ya tenemos casi el término, ya el tiempo se va muy rápido, pero vamos a leer entonces esta importante característica del pueblo de Dios, de donde sabemos que de toda ley se salen estas características. Podemos mirar entonces, empezando en los versículos 16, aquí se dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. La carne va a pedir, va a requerir, va a te importunar, algo que no es fácil vencer. Pero no satisfagáis, o sea, no está a desistir. Tenemos que tener luchar contra la carne, porque la carne codicia contra el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quieres. Queridos, vamos a sufrir muchas veces no haciendo las cosas que queremos. A veces queremos estar puro hablar cosas feas, queremos, yo me siento como cargado, yo tengo que hablarle esto. Pero aquí se dice, no hagas lo que quieres, porque si no, va a tener problemas con Dios. Aquí, si estamos abajo al Espíritu, no vamos a tener que se preocupar. Si estamos abajo a conexión con el Espíritu de Dios, vamos por todo a hacer lo correcto. No, nosotros en nuestro corazón vamos a querer, tenemos el deseo de hacer lo que es correcto. Aquí se dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, sellos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes, de las cuales nos denunció, como yo ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí está claro lo que a veces nosotros tenemos que tomar cuidado. Pero aquí está, queridos, cómo se mira uno que sigue al Cordero, que está a meditar, que está a luchar contra la carne, no querer hacer lo que quiere su cuerpo. Aquí está. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Queridos, aquí es muy claro que nosotros a veces sí tenemos problemas uno con otro, pero con problema o no, seguimos al Cordero, porque Jesús siempre, mismo con los que lo traicionaron, estaba con mucho amor, estaba disponibilizarse de una salvación, quiso morir por nosotros que pecamos y pecamos y pecamos, ni siquiera a veces estamos a mirar en
estar cercanos a Dios, pero mismo así Él murió por nosotros y mismo así sigue interviniendo por nosotros. Entonces, queridos, tenemos que estar cada vez más aproximando. Aquí se dicen también, queridos, que los 144,000, ellos son aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas por la tierra. Aquí, queridos, podemos mirar que como Elías, como todos los Daniel, todos los que también fueron remanentes en su tiempo, ¿qué estaban a pasar? Ellos estaban llorando, suplicando por los pecados de la nación, porque ellos que querían mejorar su pueblo. Queridos, a veces nosotros abominamos leer la Biblia en vez de abominar el mundo. Ay, a veces nos se hace difícil, no está en nuestro corazón. Aquí se dice que los que van a tener sello de Dios no van a querer estar en el mundo, van a mirar esto como abominación. Y todavía no van ni siquiera tener la tentación, porque de todo están absteniéndose. A veces puede sentir el odor de la tentación, pero ellos no van a contemplarla, porque ya saben, abominan. Es algo terrible. Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos en estas cosas. Ya tenemos que terminar, afortunadamente, tenemos que continuar, porque ainda no llegamos a la mitad de lo que tenemos que hablar. Pero queridos, es mi deseo que nosotros se acerquémonos a Jesús y juntos vencemos esta batalla. Y si depender de nosotros, queremos estar cada vez más, queridos, juntos como iglesia, como ministerio. Déjanos saber cómo podemos ayudar. Escribe a nosotros siempre un comentario o usted puede hablar aquí a nuestros recepcionistas. Queremos estar juntos en esta batalla. Que Dios te bendiga. Y podemos ahora orar para hacer una palabra final. Querido Dios Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por estar aquí una vez más a reflexionar tu palabra. Sé con cada ointe, cada persona, Señor, que se encuentra en conectados con nosotros, Señor. Bendícelos con su Santo Espíritu para que también se acerquen a Jesús. Acerquen al Espíritu, Señor, para que ahora revístense con esta justicia y también con la fortaleza, para que sigan al Cordero y no vengan a vacilar. Esto me deseo en nombre de Jesús. Amén.